Mi hermana me humilló en Navidad. Nochevieja comprendieron el precio de la broma. Cancelé todo el viaje y la casa de la playa, pero no les dije nada y me distancié de la familia. Desde que tengo memoria, mi vida siempre ha tenido una presencia constante, la de mi hermana, Camila y Mira. Crecer a su lado nunca fue precisamente sencillo. No peleábamos como suelen hacerlo los hermanos. No era eso de competir por juguetes o correr a ver quién llegaba primero a la puerta. Nuestra rivalidad era silenciosa, casi invisible, pero siempre estaba ahí, en el aire, como ese olor a lluvia que anuncia que la tormenta está esperando el momento oportuno. Recuerdo cuando éramos pequeñas, sobre los 7 u 8 años. Yo era más callada, me gustaba construir cosas con bloques, montar pistas de coches de juguete, inventar mis propios mundos. Camila, en cambio, siempre era expansiva. ¿Conoces a esa niña que entra en una habitación y es como si se encendiera una luz? Esa era ella. Toda la familia giraba en torno a ella, y yo, incluso sin querer, acababa en las sombras. Pero, a esa edad, no entendía que esto fuera injusto. Acabo de darme cuenta de que, por alguna razón, cuando ella hablaba, todos se detenían a escuchar, y cuando yo hablaba. Bueno, a veces parecía que mi voz se perdía entre el ruido de la casa. También recuerdo sus pequeños bromas, que en aquel entonces sonaban inofensivas. Nunca me llamaba Eduardo. Siempre era Dudo el tonto, o alguna otra variación que, para los adultos, era solo humor infantil. Se reían, ella reía. Y yo también reía. Fingía reír porque era más fácil que decir que me dolía. Con el tiempo estas bromas se volvieron más sofisticadas. Camila sabía exactamente cómo picar sin que pareciera picar. Me hacía cumplidos con ese tono de voz que sonaba a abrazo, pero a medio camino con una aguja escondida. Eduardo es tan inteligente. Es una pena que viva en su propio mundo. Y la familia se reía. Esa risa que hiere más que cualquier palabra. Crecí aprendiendo a tragar. Tragándome la incomodidad, tragándome la tristeza, tragándome la sensación de que siempre iba 2 pasos por detrás de ella, pero no porque no fuera buena. Era porque ella insistía en ocupar todo el espacio. Y, increíblemente, nunca tuvimos una pelea seria. Nunca una bofetada, nunca un grito. Nuestra rivalidad era educada, envuelta en lazos bonitos, pero escondía puntos fuertes que solo yo sentía. Aún así, en aquel entonces creía que cuando creciéramos, todo eso quedaría atrás. Que por fin seríamos verdaderos hermanos, sin competencia silenciosa, sin pequeñas humillaciones disfrazadas de bromas. Pero hoy, mirando atrás, me doy cuenta de que la infancia fue solo el prólogo. La primera página de una historia que, años después, estallaría en plena noche de Navidad. Cuando crecí, sinceramente pensé que todo cambiaría. Que la rivalidad silenciosa que comenzó en la infancia acabaría desapareciendo, como juguetes olvidados en el fondo de un armario. Pero la verdad es que simplemente se renovó. En la edad adulta, la vida nos llevó a cada uno por caminos completamente diferentes. Me convertí en un chico tranquilo y metódico, apasionado por la tecnología. Trabajé duro para construir mi carrera, poco a poco, como quien sube una escalera paso a paso. Y con el tiempo, me gané mi lugar, mis clientes, mi estabilidad. Nada extraordinario, pero era mío. Era sólido. Camila, por otro lado, entró en un mundo donde todo brillaba. Se convirtió en una influencer digital. Y cuando digo influencer, no exagero. Eran vídeos por aquí, fotos por allá, publicidad, invitaciones, eventos, historias con música de fondo. Camila parecía haber nacido para ser el centro de atención. ¿Y yo? Siempre fui más de trastienda. Y ahí fue cuando ocurrió algo curioso. Esa rivalidad infantil nunca desapareció. Simplemente se disfrazaba de madurez, de diversión, de buen humor. Pero el veneno persistía. En las reuniones familiares, a Camila le gustaba hablar en voz alta sobre mis elecciones profesionales. Siempre con esa sonrisita de alguien que intenta parecer amable, pero a quien conozco lo suficiente como para saber a dónde quiere llegar. Edu es tan perfecto, chicos. Vive en su pequeño mundo, lleno de códigos y números. No sé cómo lo aguanta. Me moriría de aburrimiento. Todos rieron. Y yo, como siempre, mantuve la compostura. He aprendido toda la vida a no reaccionar, quizá porque pensaba que si no le daba importancia, perdería su poder.
Pero no fue así. También le encantaba comparar nuestros estilos de vida. Camila siempre estaba presumiendo de viajes, regalos, restaurantes. Yo siempre estaba presumiendo, bueno, nada. Porque nunca he sido de presumir de nada, y ahí es donde entraba su ironía. Edu es minimalista, no le gustan esas cosas. No es que pudiera seguir el ritmo, ¿verdad? A veces fingía que no se trataba de mí. Otras veces simplemente respiraba hondo y lo dejaba pasar. Pero cada frase que decía, incluso en broma, transmitía esa vieja intención, disminuir sin parecerlo. Aún así, intentaba mantener la relación. Porque, en el fondo, creía, o quería creer, que ya éramos adultos. Que podíamos ser hermanos de verdad, sin competiciones tontas. Intentaba estar presente en reuniones, en fechas especiales, en cumpleaños. Pero cuanto más lo intentaba, más usaba mi presencia como escenario para su ironía. Y la familia siempre se reía. Siempre pensaron que era solo cosa de Camila o que siempre es así, que no hay que tomárselo en serio. Y yo cargaba sola con el peso de intentar parecer fuerte. Lo que nadie sabía, ni siquiera ella, era que este comportamiento, oculto durante tantos años, le costaría caro. La mecha ya estaba encendida. Solo necesitaba una Navidad para finalmente explotar. Cuando terminó ese año, estaba decidida a probar algo diferente. Después de tantos encuentros llenos de ironía, tantas pequeñas pullas disfrazadas de humor, me di cuenta de que tenía dos opciones: distanciarme por completo o intentar, de alguna manera, rescatar la familia que siempre imaginé que algún día tendríamos. Fue entonces cuando mi madre me llamó, emocionadísima, diciéndome que quería pasar una Navidad especial, como en los viejos tiempos. Dijo que echaba de menos estar todos juntos, que todo estaba un poco frío, distante, y que este año sería diferente, sería mágico. Recuerdo exactamente la sensación que tuve en esa llamada. Fue como si una puerta, que creía cerrada desde hacía mucho tiempo, se hubiera abierto ligeramente. Y dentro de mí surgió ese deseo infantil, casi ingenuo, de intentar arreglarlo todo. Quería fortalecer mis lazos familiares. Quería mirar a mi hermana, a mis padres, a mis tíos, y sentir que pertenecía a ese grupo. Sentir que no era solo el blanco de las bromas. De verdad quería empezar una nueva etapa. Por eso, cuando mi madre me invitó, acepté de inmediato. Y acepté de buena gana. Pasé días pensando qué llevar, qué comprar, qué decir. Incluso elegí el regalo de Camila, con un cuidado que quizá nunca entenderá. Fui a 3 tiendas diferentes, intentando encontrar un collar sencillo y elegante que combinara con su estilo, nada demasiado llamativo, pero lo suficientemente bonito como para demostrar que conocía los gustos de mi hermana. Cuando lo compré, incluso me sentí feliz. Me imaginé dándole ese regalo y, por un momento, casi logré ver una relación más ligera entre nosotras. Quería que se diera cuenta de que, a pesar de todo, siempre lo intentaba. E increíblemente, ese año, fui optimista. De verdad creía que esta sería una Navidad diferente, una Navidad de reconciliación, de conversación, de paz. Pero lo que no sabía era que mis buenas intenciones serían precisamente lo que haría de esa Navidad la más humillante de mi vida, porque ese día no solo fui el hermano más callado, era el blanco perfecto. Y todo empezó con esa Navidad especial. Cuando llegó la Nochebuena, salí de casa un poco antes de lo habitual. Quería ayudar a mi madre con los preparativos, poner la mesa, acomodar las sillas. Esas pequeñas cosas que, para mí, siempre han sido sinónimo de una familia unida. Conduje con la radio baja, casi en un silencio confortable, intentando aferrarme a esa tonta esperanza de que esta noche fuera diferente. Pero en cuanto crucé la puerta del salón de mi madre, me di cuenta de que todo seguía exactamente igual. La misma dinámica de siempre. La misma energía girando en torno a una sola persona, Camila. Estaba allí, en medio de la sala, con un vestido brillante, de esos que hacen ruido con solo tocarlo, y con el móvil en alto. Grabando stories mientras todos le sonreían como si fuera una celebridad llegando a la alfombra roja. Chicos, miren, toda mi familia está reunida. Cantó, con esa emoción que solo ella sabe crear. Y cuando entré, ni siquiera me miró directamente. Giró la cámara apuntándome a la cara y dijo, mira, es Dudu. Hasta él vino hoy, y se rió.
como si fuera una broma inocente. Pero sentí esa vieja incomodidad crecer en mi pecho, esa sensación de ser tratada como una invitada y no como parte de la familia. Aún así, respiré hondo. Besé a mi madre, saludé a mis tíos, intenté forzar una sonrisa genuina. Estaba allí con una misión, hacer de esa Navidad un punto de inflexión. Pero la verdad es que toda la casa parecía girar en torno a Camila. Si hablaba, todos escuchaban. Si contaba una historia, todos reaccionaban. Si tomaba una foto, todos se acomodaban. Era como si ella fuera el sol. Y el resto de la familia giraba a su alrededor. Ya estaba acostumbrada, por supuesto. Pero ese día, por alguna razón, me pareció aún más intenso. Quizás porque estaba más sensible. O quizás porque, por primera vez en años, deseaba de verdad una Navidad tranquila y parecía que el universo no iba a cooperar. Intenté unirme a las conversaciones, pero cada vez que empezaba a hablar, alguien me interrumpía para comentar algo sobre Camila, una nueva foto, un nuevo vídeo, una invitación que había recibido a algún evento elegante, y le encantaba, por supuesto. Hablaba de sí misma con naturalidad, como si fuera normal ser el centro del mundo. Lo observaba todo en silencio, con su caja de regalo entre las manos, intentando encontrar el momento adecuado para entregársela. Un regalo que compré con cariño fraternal. Eso siempre duele un poco admitirlo. Mientras tanto, Camila iba de persona en persona, repartiendo chistes, esas ironías cuyo verdadero peso solo yo percibía. Al pasar junto a mí, me dio una palmadita en el hombro y dijo: «Qué guapo estás hoy, Dudu. Seguro que alguien más te ha elegido el atuendo, ¿verdad?» Toda la mesa rió. Y allí estaba yo, sonriendo sin enseñar los dientes, tragándome otro comentario sarcástico. La noche apenas había empezado. Y ya presentía que, por mucho que hubiera planeado un nuevo comienzo, quizás esta Navidad seguiría exactamente el mismo guión de todas las demás. Camila arriba, yo entre el público. Pero no sabía que esta sería la Navidad que cambiaría mi vida por completo, y no de la forma que esperaba. La noche ya estaba muy avanzada cuando llegó la hora del intercambio de regalos. Siempre me gustó esta parte, siempre. Desde pequeña, era el momento en que la casa parecía más unida, todos sentados riendo, repartiendo regalos, comentando cada detalle. Y esa Navidad, estaba segura de que sería la oportunidad perfecta para cortar la distancia entre Camila y yo. Esperé mi turno, sosteniendo su regalo con cuidado, casi con demasiada ternura, ahora que lo pienso. Era como si le estuviera dando mucho más que un collar, era un intento de paz. Pero cuando me tocó levantarme, Camila ya me apuntaba con su celular. «Chicos, atención. Momento histórico, Dudu trajo un regalo». Todos rieron, pero esa risa tenía un sonido diferente. Había algo en ella que parecía más agudo, más pesado. Y sentí una pequeña punzada en el pecho, pero continué. Todavía creía que el regalo rompería el hielo. Le entregué la cajita. Montó un escándalo. Como siempre, levantó la caja en alto. La mostró a las cámaras. Le dio vueltas, como si abriera algo que todo el mundo esperaba. Veamos qué preparó mi hermano. «¿Verdad, Dudu? Siempre nos sorprendes». Intenté reír, pero no me salía la voz. E incluso antes de abrirla, ya me soltó el primer puya. Espero que no sea otra de esas cosas. ¿Cómo decirlo? Demasiado creativas. La familia volvió a reír. Y ahí sentí la primera grieta en la esperanza que albergaba. Cuando por fin abrió la caja, miró el collar durante unos segundos que se me hicieron demasiado largos. Y entonces llegó el golpe. ¡Oh, qué monada, chicos! Mi hermano compró un collar en un mercadillo. La sala estalló en carcajadas. Risas fuertes y espontáneas, de esas que duelen más que cualquier palabra. Y lo peor es que incluso acercó el collar a la cámara, como si estuviera mostrando una reliquia encontrada en el fondo de una tienda de segunda mano. «Dudu, cariño, ¿aún no entiendes mi estilo? Esto ni siquiera me queda bien para ir a la panadería». Mi madre intentó cortar la tensión. «Camila, en serio, chica». Salió del corazón. Pero ya era demasiado tarde. La humillación había terminado. Me quedé allí, paralizada, sintiendo que me ardía la cara, sintiendo un nudo en la garganta, sintiendo esa vergüenza indescriptible. Y lo peor de todo, no pude reaccionar, no pude decir nada. Solo sonreí,
de esa forma automática y robótica que usamos cuando intentamos ocultar que estamos rotas por dentro. Camila no paraba de reír, enseñándoles el collar a sus tíos, bromeando sobre mi gusto, sobre lo despistada que era, sobre cómo nunca me salía nada bien. Y nadie, absolutamente nadie, se daba cuenta de cuánto me destruía eso por dentro. O si se daban cuenta, fingían que no importaba. Ese momento, ahí mismo, delante de todos, con el collar que había comprado con tanto esmero siendo objeto de burla, fue el punto exacto en el que algo dentro de mi.se apagó. Aún no lo sabía, pero ese sería el instante que cambiaría por completo mi relación con esa familia. Más tarde, entenderían el precio de esa broma. Pero esa noche, solo quería desaparecer. Me desperté al día siguiente con esa sensación de pesadez, ¿sabes? De esas que te hacen sentir el pecho lleno de piedras y la cabeza llena de ecos. Era como si aún pudiera oír la risa de la noche anterior, repitiéndose en mi mente como una película repetida que no pedimos volver a ver. Abrí los ojos lentamente, con la luz que entraba por la ventana, y por unos segundos intenté creer que había exagerado, que tal vez no había sido tan malo. Pero entonces recordé el collar en su mano, la grabación del móvil, toda la habitación riendo, la cálida sensación de vergüenza subiendo por mi cuello. Y entendí, no era una exageración, era humillación, y me permití sentirla. Por primera vez en años, no intenté tragármelo. No intenté fingir que era una broma. No intenté encubrir a nadie. Me senté en el borde de la cama un buen rato. El silencio de mi casa era tan diferente del ruido de la casa de mi madre. Aquí podía oír mis propios pensamientos, que llegaban como fuertes olas. Me di cuenta de algo doloroso. Me pasé toda la vida aceptando el papel de objetivo porque era más fácil que enfrentar la tormenta. Más fácil reírme, incluso sin querer. Más fácil dejarlo pasar, incluso cuando dolía. Más fácil fingir que no me importaba. Estaba cansada. Cansada de sentirme siempre menospreciada. Cansada de cargar con la sonrisa en la cara, con cosas que en mi interior me habían estado corroyendo durante años. Cansada de ser la protagonista secundaria de la historia de mi propia vida. Tomé mi café en silencio, mirando la taza como si contuviera las respuestas. Y fue allí, en ese instante, que algo me quedó claro. Ya no iba a ser el blanco de la familia, no así. No para ser el blanco de las bromas, no para ser el trampolín de nadie. La verdad es que, esa mañana, algo dentro de mí finalmente se rompió, pero no en el sentido de hacerse añicos. Fue como si hubiera despertado de un estupor de años. Como si finalmente hubiera visto las cosas desde fuera. Y viéndolo desde fuera, la situación era absurda. Pasé toda la mañana recordando cosas viejas, las bromas de la infancia, la ironía de la adolescencia, las comparaciones de la edad adulta. Y ahora, la humillación pública en Navidad. La suma de todo esto no era pequeña. Era un conjunto de microheridas que, juntas, formaban una enorme cicatriz. ¿Y saben qué dolió más? Me di cuenta de que siempre lo había hecho fácil. Porque respetaba, porque tenía empatía. Porque pensaba que eso era la familia, aguantar, esperar el cambio. Pero ese día, entendí que la familia no tiene derecho a destruir la autoestima de nadie. Respirando, tomé mi teléfono y lo miré fijamente. Podría haber escrito, podría haberme desahogado, podría haber explicado cómo me sentía, pero no, por primera vez, elegí el silencio. No por miedo, sino por respeto a mí misma. Y fue en ese silencio que tomé la decisión que, unos días después, lo cambiaría todo. No participaría en la celebración de Nochevieja con ellos como esperaban. Ya estaba dejando de ser el blanco. Ahora, el siguiente paso sería hacérselo saber. Y lo haría. De una forma que jamás imaginaron. Chicos, si les está enganchando esta historia y quieren seguirla para ver cómo se desarrolla, dejen un me gusta. Y no olviden seguir el canal para no perderse las próximas historias. No querrán perderse ninguna. Cada día hay una historia más impactante. Lo prometo. Después de pasar prácticamente todo el día asimilando todo lo ocurrido en Navidad, me senté en el sofá de mi salón al caer la tarde y empecé a pensar en la Nochevieja. Esa Nochevieja que, irónicamente, yo había organizado. Y aunque parezca extraño admitirlo ahora,
Me había olvidado por completo de ese detalle en medio del torbellino emocional del día anterior. Yo fui quien investigó los lugares. Yo fui quien contactó con las posadas, casas, apartamentos. Yo fui quien insistió en que toda la familia pasara la Nochevieja junta, cerca de la playa, en un lugar tranquilo y bonito donde todos pudieran relajarse. Recuerdo perfectamente lo emocionada que estaba semanas antes. Incluso envié fotos de la casa al chat familiar, diciendo: chicos, miren qué bonito paisaje. Creo que será especial para todos nosotros. Y mi madre respondió con un corazón. Mis tíos estaban encantados. Hasta Camila comentó: me encantó. Genial para tomar fotos de Año Nuevo. Y yo, tan tonta como siempre, estaba feliz pensando que estaba haciendo algo bueno por todos. Pero allí, en ese sofá, con los recuerdos de la Navidad aún ardiendo en mi interior, toda esa emoción se transformó en algo más. Fue como si de repente me hubiera caído una gran moneda. La casa de la playa estaba a mi nombre. La reserva estaba en mi tarjeta. La organización era mía. Y toda la familia contaba con ella como si hubiera caído del cielo. Como si fuera mi obligación, casi. Y fue entonces cuando pensé: ¿por qué siempre pago todo? ¿Por qué siempre soy yo la que se esfuerza, la que va tras las cosas, la que intenta unir a la gente, mientras que a mí me tratan como a una broma? La verdad es que no se trataba solo de dinero. Se trataba de valor. Ofrecí mi tiempo, mi cariño, mi interés, mi esfuerzo. Y a cambio, bromas, ironía, humillación. Me levanté del sofá y fui a la mesa donde estaba el contrato impreso de la casa de playa. Dejé que mis dedos recorrieran las líneas, como si tocara la decisión que estaba a punto de tomar. Y entonces me vino el recuerdo de la noche anterior, el collar, la risa, la grabación del móvil, y todo cobró sentido. Me di cuenta de que estaba apoyando a la misma familia que me estaba destrozando emocionalmente. Tomé mi móvil, entré en la página web de reservas y me quedé mirando unos segundos el botón rojo cancelar. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Y liberación después de todo. ¿Por qué debía seguir formando parte de una dinámica donde yo era el saco de boxeo emocional? La idea empezó a madurar dentro de mí como una llama ardiente. No era venganza. Estaba poniendo un límite. Y por primera vez en mi vida, estaba dispuesta a ponérmelo. Cerré los ojos, respiré hondo y pulsé el botón. La reserva estaba cancelada. El correo electrónico de confirmación llegó en segundos. Y con él, una extraña sensación, una mezcla de paz y adrenalina. Como si, sin ayuda de nadie, hubiera echado el freno de mano a toda una vida. En ese momento, una pregunta me asaltó la cabeza. ¿Y cuando lleguen el 31 y descubran que no hay nada reservado? No respondí, pero confieso. Algo dentro de mí sabía que esa Nochevieja sería completamente diferente a lo que esperaban. Y por primera vez, diferente a lo que siempre había aceptado. Ya no sería el objetivo. Después de reflexionar durante horas en ese sofá, repasando mentalmente cada escena navideña, cada risa que me golpeaba como un cuchillo, finalmente tomé la decisión que lo cambiaría todo. No fue impulsiva. No fue una ira momentánea. Fue clara, consciente, firme. Ya no iba a ser el objetivo de la familia. Ya no iba a soportar la misma dinámica que me humillaba año tras año, sin recibir ningún respeto a cambio. Respiré cuando miré el contrato de la casa de playa. Los correos electrónicos de confirmación de la reserva. Los mensajes de toda la familia comentando con entusiasmo el viaje. Y, por unos segundos, sentí un escalofrío en el estómago. Pero no era miedo. Era la extraña sensación de finalmente tener el control de mi propia vida. Descolgué el teléfono y accedí a la reserva. Los detalles de la casa estaban ahí, la cocina equipada, la vista al mar, el enorme balcón donde planeábamos brindar por el año nuevo. Todo hermoso, perfecto para lo que la familia esperaba. Pero sabía que esa perfección solo serviría para alimentar el mismo ciclo, sus expectativas, su desprecio por mí. Y entonces, respiré hondo de nuevo. Hice clic en cancelar reserva. La página web me pidió confirmación y confirmé. Solo 2 clics, silencio absoluto después. Y de repente, sentí como si me hubiera quitado una mochila de 100 kilos de encima. Pero no me detuve ahí. Cancelar el viaje, sí. Cancelar la casa en la playa, sí. ¿Y qué tal avisar a alguien? Lo pensé un buen rato.
Si se lo contaba, la familia podría suplicar, culparme, hacerme sentir mal, intentar manipularme, y no quería eso, esta vez no. Así que decidí, no avisaré a nadie. Solo se enterarían al llegar, creyendo que todo estaba bien. Y yo sería libre, a mi propio ritmo, cuidando mi paz. Fue extraño, lo admito, una mezcla de emoción, miedo y justicia silenciosa. Era la primera vez en años que no cedía a la dinámica familiar. Era la primera vez que realmente ponía límites, sin disculparme, sin sentirme culpable. Cerré la laptop y respiré hondo otra vez. Sentí una mezcla de adrenalina y alivio recorriendo mi cuerpo. Como si, en ese momento, finalmente hubiera aprendido algo fundamental. El respeto empieza por uno mismo. Y al caer la noche afuera, con el viento golpeando la ventana, sonreí para mí misma. Porque sabía que esa decisión marcaría el comienzo de un punto de inflexión, no solo para el año, sino para mi propia historia. Creían que seguiría siendo el mismo Eduardo de siempre. Pero no lo estaría. Nada sería igual. Mientras toda la familia se preparaba para Nochevieja, yo estaba en casa, sola, pero con una sensación de libertad que no había sentido en años. Estaban emocionados, con las maletas hechas, sonrisas en los rostros y esa expectativa de un comienzo de año perfecto en la casa de la playa que, en realidad, ya no existía. Me senté en el sillón de la sala, mirando mi teléfono sin necesidad de abrir ningún mensaje. El silencio era cómodo. Podía escuchar cada detalle de mi propia respiración, cada sonido de la calle. Y por unos instantes, sentí que finalmente había recuperado el control de mi vida. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, la familia llegó a la playa, ansiosa, con ese ambiente festivo y expectante que yo misma había planeado. Abrieron la verja, caminaron por la calle arenosa, miraron la casa. Y comenzó la sorpresa. La puerta estaba cerrada. El lugar estaba vacío, no había nada preparado. La reserva no existía. Podía imaginar la confusión. ¿Cómo que no hay nadie? ¿Qué pasó con la reserva? No dijo nada Dudu. Sabía que Camila probablemente estaba mirándolos a todos, esperando mi aparición, sonriendo, con esa sonrisa de estrella que siempre la hacía destacar. Pero yo no estaba. Y el silencio de mi ausencia empezó a llenar cada rincón de la casa, cada expectativa, cada sonrisa que habían planeado. Probablemente corrían de habitación en habitación, intentando llamarme. Podía ver, en mi mente, la cámara del celular de Camila vibrando con mensajes sin respuesta, con intentos desesperados de contactarme. Su adrenalina subía, mezclada con incredulidad, la persona que siempre lo solucionaba todo, que siempre encontraba soluciones. No estaba. Estaba en casa tomando café frío, mirando por la ventana, sintiendo por primera vez la verdadera sensación de poder elegir mis límites. Era un silencio lleno de justicia silenciosa. Y, sobre todo, era la primera vez en años que se darían cuenta, o al menos empezarían a darse cuenta, de cuánto me habían subestimado, menospreciado y dependido siempre de mis esfuerzos. Imaginaba cada una de sus expresiones. La incredulidad, la frustración, la ira contenida. Y, sobre todo, la amarga sorpresa de darme cuenta de que el Eduardo que siempre había estado ahí, dispuesto a complacer, a organizar, a corregir, simplemente ya no existía. Y en ese momento, un pensamiento cruzó mi mente, claro y firme. Así es como se siente ser ignorado, menospreciado, subestimado. Ahora entenderás el precio de este juego. Estaba tranquilo, en paz, libre. Y su Nochevieja, que habían planeado como perfecta, comenzó con la primera lección del cambio de año. Sin Eduardo, sin soluciones fáciles, sin un objetivo. Ese sería un año de aprendizaje para todos, solo que aún no lo sabían. Mientras estaba en casa, con esa extraña y deliciosa sensación de paz, imaginando el silencio de la noche acercándose, el caos ya había comenzado en la playa. La familia entró en la casa vacía y, en los primeros segundos, reinó un silencio denso. Nadie sabía qué hacer. Las maletas cayeron al suelo, los celulares comenzaron a vibrar frenéticamente, pero las llamadas no fueron contestadas. Y entonces comenzaron las primeras acusaciones. ¿Dónde está Dudu? No nos dijo nada. Siempre hace esto. ¿Cómo pudo hacernos esto? Y la tensión comenzó a aumentar rápidamente. Camila, por supuesto,
No podía quedarse callada. Su frustración se convirtió en gritos, pequeñas pullas dirigidas a cada familiar que intentaba mantener la calma. Ya verás que Dudu siempre hace esto. Siempre se cree que lo sabe todo mejor, pero cuando llega el momento de ayudarnos, desaparece. Lo que se suponía que iba a ser una divertida celebración de Nochevieja se convirtió en un verdadero campo de batalla. Cada detalle del viaje, cada expectativa que había planeado con tanto esmero, se convirtió en motivo de discusiones y acusaciones. Mis tíos empezaron a discutir entre ellos, culpándose mutuamente. ¿Por qué nadie revisó la reserva antes? ¿Por qué nadie lo llamó antes? Y, por supuesto, Camila seguía con su mordaz ironía, intentando desviar la atención hacia cualquier cosa que no fuera su propia responsabilidad. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. Incluso desde la distancia, por fin empezaban a comprender el verdadero impacto de la broma navideña. La Navidad en la que me humilló, riéndose del regalo que le había dado con tanto cariño, no había sido solo una broma pasajera. Había alimentado la expectativa de que siempre estaría ahí, disponible, lista para servir, para organizar, para resolverlo todo. Y ahora, en esa Nochevieja, la repentina ausencia les demostró a todos que esto tenía un precio. El teléfono no dejaba de vibrar. Los mensajes en el chat familiar estaban llenos de emojis nerviosos, frases cortas, quejas, incluso disculpas entre hermanos y primos que intentaban aliviar la tensión. Imaginé la cara de cada persona: confusión, ira, conmoción, vergüenza y un poco de miedo a admitir que siempre habían dependido demasiado de mí y nunca habían valorado mi esfuerzo. Y, por cruel que parezca, no me sentí culpable. Nunca me sentí culpable. Porque por primera vez en años, no solo estaba reaccionando, estaba sembrando una lección. Una lección silenciosa pero profunda. Que respetar los sentimientos y límites de alguien no es opcional y que las humillaciones, incluso disfrazadas de bromas, tienen consecuencias. Y me quedé en casa, sola, observando mentalmente cómo se desarrollaba ese desastre, sonriendo en silencio. Porque finalmente la familia comenzaba a comprender el verdadero impacto de sus acciones. Por fin comprendieron que esa misma dinámica de siempre tenía un precio. Y, en ese momento, supe que la Nochevieja sería diferente para todos, y especialmente diferente para mí. Mientras la familia vivía el caos en la casa de la playa, yo estaba en mi propia casa, sola, pero por primera vez en muchos años, sentí luz, una luz que ya ni siquiera recordaba que existía. El reloj se acercaba a la medianoche, y desde mi apartamento podía oír el viento golpeando la ventana, el tranquilo silencio de la ciudad. Nada que ver con las voces fuertes y el alboroto que imaginaba en la playa. Preparé una copita de vino espumoso, la puse en la mesa junto al sofá y me senté, mirando la botella abierta. La sensación fue extraña al principio, porque estaba acostumbrada al ruido, a los gritos, a esa energía familiar que siempre me aplastaba emocionalmente. Pero allí, en ese silencio, había algo que nunca había sentido: paz. Pensé en todo lo que había sucedido. En Navidad, cuando Camila me humilló delante de todos, y traté de sonreír como si no hubiera sentido nada. En décadas de ironía velada, comparaciones y pequeñas humillaciones que soporté en silencio, bajo el peso de intentar siempre contentar a todos mientras me sentía invisible. Y entonces me di cuenta, esa decisión de cancelar el viaje, de no ir a Nochevieja, de dejar de ser el centro de atención, había sido liberadora. Estaba sola, sí, pero no era una soledad dolorosa. Libertad. Miré la copa, la levanté y brindé conmigo misma, en un gesto silencioso, pero lleno de significado. Feliz año nuevo, Eduardo. Que este sea el año en que aprendas a ponerte a ti primero. Por primera vez, no había culpa. No había miedo a parecer egoísta, no había preocupación por complacer a nadie. Solo había conciencia, respeto por mí misma y la certeza de que por fin tenía límites claros. Cuando el reloj dio la medianoche, observé los fuegos artificiales de la ciudad a lo lejos, sintiendo su resplandor reflejado en mi ventana. Podía imaginar la reacción de mi familia al descubrir que no había casa, ni fiesta planeada, ni un Eduardo resolviéndolo todo. Y, de alguna manera, esa imaginación me dibujó una sonrisa de paz en el rostro. Estaba aprendiendo que la felicidad no consiste en estar rodeada de gente que no te respeta. La felicidad consiste en estar en paz contigo misma, incluso si el mundo entero es un caos.
Y en ese momento, sola, con vino espumoso en la mano y en silencio a mi alrededor, comprendí algo aún más profundo. Ser yo misma, con límites claros y respeto por mí misma. Valía más que cualquier fiesta, cualquier viaje o cualquier aprobación familiar. Por primera vez en años, sentí de verdad que el nuevo año comenzaba para mí, de verdad. En los días posteriores a Nochevieja, las repercusiones de mi ausencia comenzaron a extenderse. Llamadas, mensajes, disculpas e intentos de reconciliación inundaron mi teléfono. Toda la familia parecía perpleja por lo sucedido. Camila, en particular, envió largos mensajes, llenos de ironía y disculpas, intentando hacerme sentir mal por arruinar la celebración de Nochevieja. Al principio, confieso que tenía ganas de contestar todas las llamadas, explicar, retractarme. Pero algo dentro de mí ya era diferente. Me di cuenta de que no se trataba solo de una Nochevieja cancelada. Era la primera vez en muchos años que podía definir mi valor sin depender de la aprobación de nadie. Cuando contesté la primera llamada, fui directo al grano, no había ira, pero sí firmeza. Te escuché, entendí que te sintieras mal, pero mi decisión no fue de venganza, fue de respeto, de límites. De aprender que también debo cuidarme. Fue extraño ver la sorpresa en sus voces. No estaban acostumbrados a oírme hablar así, sin disculparme, sin minimizar lo que sentía. La misma persona que siempre lo aceptaba todo, que siempre encubría las cosas, que siempre organizaba y reconciliaba. Ahora tenía el control de su propia historia. Con el paso de los días, la familia intentó acercarse. Algunos vinieron con regalos, otros con palabras, algunos incluso con gestos de cariño, intentando enmendar las cosas. Pero me di cuenta de que no se trataba de castigo ni de venganza. Fue solo una redefinición, dejar de ponerme en segundo plano, dejar de ser el blanco de bromas e ironía. Camila volvió a intentar ser graciosa en una reunión familiar virtual, pero yo solo sonreí y dije con calma: los chistes pueden ser divertidos, pero no cuando hieren a alguien. Este año, la regla es diferente. Y algo cambió. Aunque seguían buscando mi reciprocidad, mi aprobación y mi presencia, algo en mí había cambiado definitivamente. Ya no estaba atrapada en la dinámica que me disminuya. Había creado mis propios límites y ahora era libre de participar o no, sin culpa, sin miedo. Por primera vez, sentí que mi historia ya no la escribirían otros. Yo era la protagonista. Y esa sensación de control, de respeto propio y de paz interior, era infinitamente más valiosa que cualquier fiesta, cualquier casa en la playa, cualquier aplauso o aprobación. En el fondo, me di cuenta de que esa humillación navideña, que me hizo reflexionar, que tanto me dolió, también fue el catalizador de mi transformación. Y en ese momento, sola o con mi familia intentando reconectar, supe que por fin había aprendido. El respeto empieza por mí misma. Y cualquier relación, ya sea familiar, social o profesional, solo vale la pena si hay respeto mutuo. Mi historia tenía un nuevo comienzo. Y, por primera vez, estaba lista para escribirla a mi manera. ¿Y tú? ¿Alguna vez has pasado por algo similar a mi historia? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber qué harías en mi lugar